Bien, buenas tardes, señora presidenta, miembros del panel técnico. Me presento, soy Franco Ortega Kreisel, abogado de la Dirección General de Concesiones. Y estamos acá en representación del Ministerio de Obras Públicas para exponer los argumentos técnicos y contractuales que servirán al honorable panel para desestimar completamente la discrepancia presentada por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. Me acompañan en esta oportunidad don Jorge Maureira, inspector fiscal del contrato, don Claudio Asenjo, inspector técnico de explotación, que se incorporará en el segundo bloque, don Claudio Soto, inspector técnico de proyectos, doña Valeria Brum, jefa del Departamento de Edificación Pública de la Dirección General de Concesiones, y don Pablo Muñoz, abogado también de la misma Dirección General. Honorable panel, al final de esta exposición demostraremos que de existir algún retraso en el proceso de revisión de los proyectos de ingeniería, esto obedece única y exclusivamente al actuar de la sociedad concesionaria. Producto principalmente del errado entendimiento que tienen de las bases de licitación y porque sus presentaciones adolecen de falta de completitud y calidad técnica claramente exigido en las bases de licitación. Nuestra presentación abordaremos particularmente 7 puntos que están ahí en esa lámina. Hacemos presente que, de acuerdo al tiempo, digamos, de la exposición, algunos capítulos podrían ser no abordados en este capítulo, en este tiempo, a lo mejor van a ser abordados en el segundo bloque. Bien, ¿qué es lo que acreditaremos? Como adelanté, el Ministerio de Obras Públicas demostrará que la obligación de la concesionaria es desarrollar los proyectos, ejecutar las obras a su entero cargo y costo. También acreditaremos que, producto del errado entendimiento que tienen de las bases de licitación, esto generó que el proceso de revisión de los proyectos de ingeniería se transformara en un proceso que produjo, digamos, un desafío en el Ministerio de Obras Públicas para poder comprender todos los proyectos que se presentaban. Esto, como dijimos, por la falta de completitud y de los antecedentes que presentaba la sociedad concesionaria y además las observaciones que hacía el inspector fiscal muchas veces no eran respondidas y no eran complementadas. Insistimos que de existir algún atraso en estos procesos se debe exclusivamente al actuar deficiente de la sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel. Buenas tardes, señora presidenta, integrantes, señoras y señores integrantes del panel técnico. A continuación, daremos un breve análisis al marco normativo aplicable en este contrato. Bueno, esta es la normativa general que todos conocemos respecto al sistema de concesiones, que en este caso, por tratarse de una infraestructura aeroportuaria, además de lo que ya todos conocemos, se aplica a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Tenemos la naturaleza del contrato de concesión, no debemos olvidar, sin perjuicio de la referencia al principio de buena fe que hace nuestra contraparte, que aquí estamos en una relación jurídica que tiene elementos y características de un contrato, pero inserto en un régimen de jurídico de derecho público. La verdad que al analizar los antecedentes de la discrepancia, observamos que ella vulnera o ignora varios principios fundamentales del sistema de concesiones, como es el riesgo en la etapa de construcción, que corresponde al concesionario, las facultades que tiene la autoridad concedente en la etapa de ejecución de las obras y que es de entera responsabilidad del concesionaria la planificación y ejecución de las obras dentro de los plazos contractuales y de sus modificaciones. Principalmente, las normas que nos motivan nuestro análisis son el artículo 9.1, 191 y 192 de las bases de licitación, que establecen las obligaciones de la sociedad concesionaria en relación al desarrollo del PIT, en términos generales. Establece que todas las obras serán desarrolladas por el concesionario, el proyecto de ingeniería de detalle deberá ser desarrollado por el concesionario, integrando todas las obras contempladas en los antecedentes contractuales. Deberá, en el fondo, ajustar su nivel de detalle a los aspectos técnicos regulados en las bases de licitación, y que es de su exclusiva responsabilidad, en el fondo, este desarrollo y su integración.
y establece también la facultad de la inspección fiscal de poder verificar el cumplimiento de estos aspectos técnicos en los proyectos desarrollados por la sociedad concesionaria y la ejecución de las obras. En nuestro concepto, esas son las principales normativas contractuales que debió observar el concesionario, que van desde la descripción del proyecto hasta el análisis de la normativa y especificaciones técnicas, contemplar las bases de licitación y demás antecedentes del contrato. Y en resumen, nosotros queremos destacar también acá que acá estamos en presencia de una concesionaria que formuló una oferta, declarando en esa oferta bajo juramento que los antecedentes referenciales tenían solo ese carácter y que no eran la única fuente para desarrollar su proyecto de ingeniería definitiva, sino solo una pauta, que el cumplimiento cabal íntegro de las normas del contrato de concesión, que debe realizar el PIT, de acuerdo a lo que ya decíamos, de acuerdo de todas las obras y de acuerdo a los estándares técnicos establecidos en los antecedentes del contrato. Y que el inspector fiscal tiene las facultades de poder verificar el cumplimiento de la normativa técnica y de los niveles de servicio que establece las bases de licitación en los proyectos desarrollados. Dejo la palabra en el siguiente capítulo a don Jorge Maureira. Buenas tardes, presidenta y honorable panel. Ya se ha anticipado como uno de los hechos fundamentales nuestra posición respecto a esta reclamación de la concesionaria, que ha tenido a lo largo de todo el desarrollo del proyecto un errado entendimiento de lo que son las bases de licitación, lo que es, por tanto, el contrato. De hecho, en el extracto, ellos mencionan que sería imprescindible tener el diseño completamente aprobado para el inicio de la construcción. Sin duda se ha planteado, y lo han reconocido hoy día, que grato que así sea, mejor eso ha sido así durante un par de años atrás, en que bastaba con tener parte del proyecto aprobado susceptible de construcción. Nunca ha sido en la base, en la institución del contrato, que esté todo el proyecto completamente terminado y aprobado. De hecho, se han hablado aquí de área plataforma del edificio, y la plataforma pudo comenzar antes porque era un proyecto bastante más pequeño, más acotado, el cual fue aprobado y pudo iniciar las obras. Pero el edificio no es necesario ni todo ni las partes, solo la parte que fuera susceptible de iniciar construcción. Y ellos lo plantean así, como si fuera un hecho fundamental, que requieren, aparentemente, a su juicio, tener todo el proyecto plenamente aprobado para iniciar las obras. Así parte su defensa. Si seguimos en el extracto, en la página 13 de su discrepancia, vuelve a plantear una visión de lo que es la revisión de la parte del proyecto. Ellos plantean que es una obligación de parte del Ministerio una revisión oportuna, y ellos entienden por oportuna en que los plazos en los cuales se cuente con la aprobación del proyecto sea consecuente con sus plazos de inicio de obra. La aprobación de los proyectos, está dicho y lo que se ha leído como antecedente, la aprobación del proyecto se otorgará por parte del Ministerio una vez que estos cumplan en suficiencia con los antecedentes requeridos para un proyecto de esta magnitud. No olvidemos, hablamos de un aeropuerto, que es una condición exigente en cuanto a su estándar de estabilidad, es una obra pública, no es algo menor. Y por tanto se requiere que los proyectos cuenten con una total completitud, exigencia, cumplimiento de especificaciones, de estándares, de normativas, para que estos puedan ser aprobados. Mientras estos no cumplan con aquello, no podrán ser aprobados. Y claramente, mientras no sean aprobados, no pueden partir las obras, condición esencial del contrato de concesión. Y ellos lo plantean como si fuera fundamental contar como una obligación. ¿Ya? Ellos insisten en sus procesos de planteamiento fundamental, y ahí está nuestra fundamental discrepancia con la lectura que tiene la concesionaria, de que la aprobación de los proyectos fuera como una obligación para el Ministerio. Lo deben presentar a máximo el día 300 y deben presentar la solicitud de inicio de obra el día 450. La cuenta que ellos sacan es que hay 150 días, por tanto el MOB tenía la obligación de aprobar el proyecto el día 150. Imposible. Si hubiese sido bien presentado, como lo plantea la concesionaria, pues habría sido genial y extraordinario. El día 150 habría estado aprobado y feliz todos. Pero efectivamente no fueron así aprobados. Ya explicaremos más adelante los datos técnicos fundamentales, los procesos, las iteraciones, entregar proyectos por parcialidades, pero además de las parcialidades en que va entregando complementos al proyecto o va entregando partes que eran fundamental. Se ha planteado en alguna parte del análisis anterior los proyectos de estructura. De nada sirve que me presenten los 4.000 planos de estructura si no viene con su memoria. Su memoria es el análisis numérico de cómo se va a diseñar la estructura.
Si el análisis numérico no viene, no puedo revisar si los planos son suficientes o no. Cuando se acompaña la memoria, podría opinar si la memoria es insuficiente o tiene errores. Cuando se acompaña la memoria, podría opinar si la relación memoria y plano es suficiente. Revisado aquello, podría opinar si el detalle entregado en algún enlace de estructura, un pilar con una viga es suficiente. En fin, el entregar los proyectos, no como un todo, sino que lo va entregando una especialidad por partes, significa que no es posible contar con la aprobación porque es imposible aquello. Pensar, de hecho, en el proceso de aprobación, en la misma circular aclaratoria se reitera lo que ya está en las bases, en que esto será un proceso iterativo, cuántas veces sea necesario. Se plantean como ejemplo 2 veces, para determinar los plazos de revisión, 60 días en primera, 30 días en segunda revisión. Pero se reitera lo que ya se ha dicho y, por tanto, creer lo distinto es una majadería o no querer entender las bases de licitación. El proceso que se muestra en esta lámina, el proceso normal de revisión de cualquier proyecto de esta envergadura, es una presentación, revisión, observaciones, levantamiento, presentación, se revisa si es suficiente, la respuesta se acoge, si no es suficiente, se observa. Efectivamente, en alguna ocasión repetimos las observaciones, eso es efectivo, pero las repetimos porque haberlo observado antes y no haberlas acogido, no nos queda más que decirle, hombre, por favor, te repito, te reitero que esta observación está levantada, te la reitero. El reiterar no significa un error, significa que no has levantado la observación y te la tengo que reiterar por necesidad del proyecto. El inicio de las obras, la solicitud de inicio de obra, es una indicación que está establecida en las bases, sin duda, pero está orientado más bien a fijar un límite de plazo. Ahora, la base de licitación es un documento integral en que uno de los aspectos que lleva es el tema del proyecto. Otro tiene que ver con el inicio de construcción, pero tiene un sinnúmero de otros capítulos que además la consejera debe leerlos, comprenderlos y asumirlos en forma integral. Pretender que la solicitud de inicio de obra es un ente autónomo no es así. De hecho, la solicitud le fue denegada, pero no por haber cumplido el requisito, sino que porque no tenía otros documentos que eran exigidos por base, como son las garantías y las pólizas de construcción. Efectivamente, cuando presenta las pólizas de buena manera, cuando son aprobadas las pólizas y cumplen los requisitos, teniendo ya un proyecto que construir, que era las plataformas, por tanto se le dio la autorización, pero el rechazo fue por no cumplir los otros requisitos que son copulativos, son obligatorios en conjunto para poder iniciar las obras. Estas obras públicas de concesiones no pueden iniciarse si no contamos con los seguros, por cuanto no tenemos más respaldo que la póliza en caso que aquí pase algo catastrófico. Lo mismo por la responsabilidad civil, tiene que cubrir el Estado en caso que haya algún daño con terceros y tiene que quedar cubierto el Estado en caso que esto provoque daño. Esos seguros son requisitos para poder iniciar las obras. Sin ellos no podemos iniciar las obras. Cumplido aquello, el día 4 de noviembre del año 2016 se le autorizó el inicio de obra. El proyecto para ser presentado por parcialidades, sin duda, lo hemos dicho una y otra vez, se ha reconocido en la presentación de la concesionaria, pero habiendo tenido 300 días de la adjudicación, y no quiero contar los días desde que ellos presentaron su oferta hasta que sale el diario oficial, en el decreto de adjudicación, diario oficial. Si de ahí contáramos todo el plazo, tuvo 300 días para planificar su obra y hacer su planificación. Sorpresa es que solo 15 días antes del último día que tienen para entregar el proyecto, descubren que podrían hacerlo por parcialidades. 15 días antes presentan una propuesta de parcialidad de la inspección fiscal que no es resuelta en ese plazo de 15 días y, por tanto, el día último presentan el proyecto completo, como un solo proyecto, un total, un todo, ¿ya? Sin separarlo, ¿ya? A posterior se revisan el tema de las propuestas de parcialidades y a posterior es acogido, pero no fue, la interpretación de ello es que su lectura respecto a las parcialidades era un tema que tenía que ver con cómo ellos lo querían parcelar, cómo ellos pretendían entregar el proyecto, su cronograma de entrega de proyectos, pero no necesariamente orientado a lo que se ha hecho una y otra vez en esta ocasión. Son unidades susceptibles de construcción. No tiene ningún sentido poder parcelar el proyecto si esta parte no permite iniciar su construcción porque requiere otra vinculación. En algún ejemplo que vamos a presentar en la parte de aprobación de los proyectos, se mostrará en que efectivamente su concepción inicial de parcelar era casi un dividir, pero en unidades en que no necesariamente eran susceptibles de revisión.
en el ordinario en noviembre se le vuelve a decir la necesidad y se le reitera una vez más, señora, la necesidad de las parcialidades tiene que ver con unidades susceptibles, cosa que se le repitió más de una vez a la concesionaria. La otra. Hay un par de informes que acompañan a la concesionaria como fundamento, que fundamentan parte de su defensa. Ahora, fundamentalmente aquí se ha mencionado bastante el análisis que hace el IDIEM respecto a los atrasos, y el IDIEM hace un análisis subjetivo de las observaciones. Como no detalla, yo seguiría pensando que es un análisis subjetivo y así lo califica el IDIEM, es su opinión, ¿ya? Pero además lo fundamental es que el IDIEM en ninguna parte se hace cargo de la suficiencia del proyecto que presentó la concesionaria. Solamente mira lo que observa el Ministerio, pero no dice si el proyecto presentado por la concesionaria era suficiente o no, estaba en un buen estándar o no lo estaba. Solo hace una observación respecto a los tiempos de la inspección fiscal. Claramente pareciera ser un informe preelaborado o elaborado cuya conclusión ya estaba predefinida, era un poco para estructurar la estructura de la defensa, pero no hace el análisis objetivo respecto a los contenidos de cada una de esas parcialidades de los proyectos. Y califica, a su juicio, ¿ya? Las observaciones que formula el Ministerio. Los informes estos que acompañan hace un número de observaciones, de juicios en que ellos discrepan. Ahora bien, sin duda ellos podrían pensar de que alguna observación la consideraban irrelevante o menor. Si tan irrelevante o tan menor era, pareciera ser que era más fácil resolverla que insistir en no levantarla. De hecho, en los informes del otro consultor que tienen, que es GED, él reitera en su defensa que las obras de construcción no pueden hacerse sin la aprobación previa al proyecto de ingeniería definitiva. Vuelven a tomar el concepto que ya hemos planteado, como si fuera necesario que todo el proyecto estuviera aprobado para iniciar las obras. Muestra que a través del tiempo, la concesionaria, con varios puntos que hemos planteado anteriormente, la concesionaria no logró, no entendió y obviamente no supo aprovechar las instancias del contrato para iniciar las obras, pero además, claramente eso le llevó a una planificación inadecuada e inconsecuente con las bases, y terminan reclamando respecto de una falla en el proceso de revisión de los proyectos, pero falla que tiene que ver con un proyecto insuficiente, precario, incapaz de ser aprobado. Efectivamente, hemos llegado a comienzo de este año a comenzar a aprobar los proyectos, sin duda porque llevamos en tantas iteraciones, tantas vueltas, que en algún momento tendrá que ser completado. Está llegando un momento en el cual el proyecto está siendo completado, pero no era posible iniciar obras hace 8 o 10 meses atrás, algunos proyectos, porque la suficiencia de los proyectos no era suficiente, no era posible para el Ministerio, ni menos para el equipo de inspección fiscal, dar aprobación si el proyecto no es permitido, así de insuficiente, iniciar su fase de construcción. Bueno, eso está en varias páginas, va a quedar aquí la presentación para que la puedan revisar, pero está en los documentos que, tanto en la reclamación como en los documentos de respaldo que presenta la concesionaria. En resumen, ¿ya? Los supuestos atrasos del MOP se basan en un informe que tiene una orientación solamente a identificar, según ellos, hacer una calificación subjetiva, interpretativa de las observaciones. La discrepancia, sin duda, no hace un análisis objetivo respecto a la suficiencia de sus proyectos, y la trazabilidad del proceso de revisión no hace en ninguna parte un análisis objetivo, técnico, de la suficiencia de los proyectos presentados por la concesionaria. Como parte de nuestra defensa o planteamiento, dejo con usted a quien va a representar lo que es cronología de los hechos, don Claudio Soto. Muy buenas tardes. Bueno, soy Claudio Soto, inspector técnico de proyecto, ingeniero civil. La idea del capítulo de cronología de los hechos es hacer un breve relato
en el cual podemos mostrar y llevar un poco a terreno la deficiencia y el errado entendimiento que tiene la concesionaria que acaba de declarar Jorge. En primer lugar, queremos señalar que el ingreso, la solicitud de presentar el PID de parcialidades se presentó el 29 de enero de 2016, 15 días antes, como señalaba Jorge, de que se cumpliera el plazo final de entrega para la presentación del proyecto. La modalidad de entrega fue de iniciativa propia del concesionario y en su propuesta la concesionaria incluye el concepto de prioridad de aprobación y entregas fechas máximas de aprobación. Pero ni siquiera hace una entrega de un cronograma parcializado de entrega. Es decir, yo, de acuerdo a mis prioridades, así voy a entregar mis prioridades. Solamente él dice la fecha en que él desea que estas parcialidades sean aprobadas. Posteriormente, el 15 de febrero del 2016, el concesionario ingresa el proyecto en revisión A, lo entrega con la carta del gerente general de la constructora, no de la sociedad concesionaria, y a la fecha, dado que no estaban aprobadas las parcialidades, el proyecto se ingresa como un solo documento, como un solo proyecto. El ordenamiento que tenía las carpetas dentro dice relación con las parcialidades que habían solicitado, pero era un orden, dado que no habían sido aprobadas hasta esa fecha. Posteriormente, el inspector fiscal, el 3 de marzo, con el ordenamiento ordinario 485, aprueba la presentación en parcialidades e indica que estas 40 unidades deben ceñirse al procedimiento de revisión del PID y se deben ajustar a las bases. No señala en ningún minuto la aprobación del concepto de prioridades. Posteriormente, el 15 de abril, el inspector fiscal envía las observaciones a la revisión A como un solo proyecto. En las observaciones se señala que el proyecto carece completamente de un nivel técnico suficiente para ser revisado y mucho menos para ser aprobado. A modo de ejemplo, para la especialidad eléctrica en los espigones, el proyecto viene con norma extranjera, no viene con norma chilena, viene desarrollado en inglés, viene incompleto y no considera incluso todas las especialidades que sí vienen en otras especialidades. O sea, todas las instalaciones del espigón C no vienen desarrolladas en el proyecto eléctrico. Otro elemento fundamental que se le observa a la concesionaria es que la falta casi por completo de las memorias de cálculo, un elemento imprescindible, como señaló Jorge, es lo que implicó que los cálculos estructurales fueran precarios o derechamente inexistentes, además de mucha documentación incompleta. En mayo del 2016, la concesionaria hace ingreso de la revisión B, pero ahora solo ingresa 15 parcialidades de las 40, es decir, no hace un ingreso completo del proyecto, dado las prioridades, ¿ya? Las prioridades que él tenía. Tal como señala en el escrito de la concesionaria, esta entrega es solo de carácter para cumplir, porque solo hace cambios de la revisión A a la revisión B, no hay ninguna modificación técnica en los documentos. Por lo anterior, no da respuesta a las observaciones que realizó el inspector fiscal. Es por ello que en junio del 2016 el inspector fiscal, mediante el ordinario 851, no aprueba el PID e instruye a la concesionaria a ingresar un nuevo PID en 30 días, un PID corregido. Esta nueva aprobación por parte del inspector fiscal se debió principalmente a la completitud de la entrega, es decir, no haber entregado las 40 parcialidades y también a la mala calidad que tenía el proyecto en ese minuto. Y no haber resuelto las observaciones, obviamente, que se habían ingresado en la revisión anterior. Un tema a señalar, este oficio y esta recomendación y esta instrucción del inspector fiscal no es parte de la reclamación de la sociedad concesionaria. Está omitido completamente, no está ingresado. A partir de esta fecha se genera un desorden generalizado en la entrega del proyecto. Esto se debe principalmente a la errada comprensión que tiene la concesionaria del concepto de parcialidades. Esto se tradujo en una atomización excesiva en la entrega, subdividiendo las parcialidades en especialidades técnicas, sin una memoria de integración que permita revisar transversalmente los proyectos, lo que significó un desorden. Y para graficar ese desorden, en el esquema que está ahí, entre junio y septiembre del 2016 se realizaron 9 entregas de diferentes elementos, especialidades de algunas parcialidades en revisión C. Es decir, no había una entrega continua ni completa de las parcialidades.
Posteriormente, y dada la insistencia del inspector fiscal para que la concesionaria aclarase su concepto y su interpretación de la entrega y de los conceptos de parcialidades, el 28 de diciembre la concesionaria ingresa una carta donde señala que su proceso sí cumple las bases, pero que cada parcialidad puede llegar a ser dividida en 28 especialidades de acuerdo a las que contenga dicha parcialidad. En la carta deja de manifiesto que él no entiende el concepto de unidad susceptible de construcción independiente. A modo de ejemplo, él señala textualmente que el proyecto de fundaciones incluye una hipótesis respecto al peso de la fachada. Y en caso de no verificarse esta hipótesis cuando entregue la fachada, la sociedad concesionaria tendrá que corregirlo a su costo. O sea, no entiende que esto es un concepto de un edificio completo, que puede ser construido en parte, pero tiene que ser diseñado como un concepto completo. En el año 2017 ya siguen insistiendo el inspector fiscal a que la sociedad concesionaria aclare su errado entendimiento y solicita que se aclare su entendimiento de lo que es parcialidad y en marzo del 2017 se produce un hecho relevante para el proyecto porque la concesionaria solicita dividir el procesador central, el edificio T2M, en 8 cuerpos. Hasta ese entonces, la revisión se hacía como un solo cuerpo. Estamos hablando de marzo del 2017, un año después del ingreso en la revisión A. Esto va a mostrar un detalle de este hecho un poco más adelante. Pero esta división, esta solicitud de división que fue aceptada por la inspección fiscal, gatilló a que se iniciara el proceso de definir nuevas parcialidades para poder encauzar la revisión del proyecto. Durante el año se realizaron muchas reuniones y la sociedad concesionaria no hacía una presentación formal de las nuevas parcialidades que pretendía proponer. No fue sino hasta septiembre del 2017 donde realiza una presentación y entrega una nueva propuesta de parcialidades que es aprobada durante octubre por la concesionaria y con ello se pasa de las 40 parcialidades iniciales aprobadas en marzo a 122 parcialidades que son las que al día de hoy se manejan en el proyecto. Las conclusiones, por un tema de tiempo, las vamos a revisar después en conjunto. Ahora bien, si revisamos el proyecto de movimiento de aviones, este es un proyecto mucho más pequeño, mucho más agotado, y que debía ingresarse 150 días después de iniciar dado el inicio de la concesión. Se entregó en fecha y tuvo un proceso relativamente normal y los documentos fueron aprobados para revisión cero el 7 de julio del 2016. Las principales observaciones fueron que algunas especificaciones técnicas del anteproyecto referencial no estaban contempladas en los antecedentes entregados, pero la principal fue que en varias iteraciones ingresaron documentos nuevos. Pero estamos hablando de una parcela que tiene 400 documentos, es un tema manejable. Ahora, haciendo un poco más profundo lo que decía Jorge, para poder autorizar el inicio de la obra, existen 5 conceptos que indican las bases que deben cumplirse copulativamente para que se dé el inicio. El primero, que se encuentre aprobado el o los proyectos de ingeniería, se encuentre aprobado el programa de construcción de obra, se haya entregado la garantía de construcción, se haya entregado y aprobado las pólizas de seguro y las instalaciones y equipamientos para el inspector fiscal hayan sido desarrolladas. La concesionaria solicitó en el 14 de julio del 2016 el inicio de las obras. Si analizamos cómo estaban estos elementos a la fecha, los proyectos del lado tierra, que nosotros le llamamos el PID, no estaban aprobados, no había ninguna parcialidad aprobada, pero sí el 7 de julio había sido aprobado todo el proyecto de movimiento de aviones, por lo tanto tenía algún elemento y proyecto que podía iniciar en construcción. El programa de obras fue entregado el 25 de mayo y aprobado el 25 de julio, es decir, estamos dentro de los plazos que estaba la revisión para poder dar inicio a la obra. Y las boletas de garantía habían sido entregadas el 13 de mayo, por lo tanto cumplían. No obstante, el proceso de aprobación y revisión de las pólizas fue lo complejo. Se hicieron 3 procesos, los 2 primeros fallidos completamente, rechazados siempre por la Fiscalía del MOP, donde no se pudo dar cumplimiento a las solicitudes que solicitaba el MOP, y recién en noviembre del 2016 se pudieron aprobar las pólizas.
y en esa fecha se dan las cuatro condiciones que permiten dar. El retraso en la construcción de la obra no se debió, al inicio de la obra, no se debió al retardo que imputa la concesionaria, sino que más bien fue parte de la no planificación de obtener la aprobación de las pólizas de seguro. En la fecha, como les decía, que se constataron esto fue el 4 de noviembre de 2016. Por lo tanto, el inicio de la construcción nunca estuvo supeditado, como señala el concesionario, a la aprobación del PIT o la aprobación del programa de obra, como señala en el escrito. En cuanto a las acciones que tomó el MOP para reordenar el proceso de entrega y las consecuencias que éste tiene en la revisión y en la aprobación del proyecto, y a vista que solo 4 meses después del ingreso de la revisión A hubo un desorden generalizado en el proceso de entrega, el MOP en diversas ocasiones, a través del inspector fiscal, del coordinador de concesiones y del ministro de Obras Públicas, presentaba a la concesionaria su preocupación en los 4 aspectos que tenemos señalados ahí. Las falencias técnicas que tenían los proyectos, el incumplimiento de las exigencias contractuales que se advierten en las presentaciones, principalmente asociado al concepto de parcialidades, los impactos que tienen la demora e insuficiente subsanación de las observaciones que generaba la inspección fiscal y el desarrollo y extensión del trabajo de los profesionales revisores de la asesoría de inspección fiscal. Ahí tenemos algunos ejemplos de oficios que tanto el ministro, el coordinador y el inspector fiscal preferentemente hacen ver a la concesionaria sus problemas. Y el mensaje común es que para poder avanzar en la revisión del PIT, la concesionaria debe superar las falencias del proyecto y debe ajustarse a lo exigido por las VALI. Por su parte, el MOP se compromete a implementar todos los recursos que están a su disposición para poder avanzar en la revisión y aprobación del PIT. Respecto a las insuficiencias técnicas y de forma del proyecto de ingeniería, a continuación vamos a hacer referencia a algunos ejemplos de principales falencias presentadas en la entrega del proyecto, que a juicio del MOP son la base y la principal razón del extenso proceso de revisión y la aprobación del PIT. Se necesitan algunos ejemplos que la inspección fiscal detectó y observó de manera reiterada, siendo las principales deficiencias las asociadas a los diseños estructurales de las obras. En este contexto, una de las principales y más preocupantes deficiencias de los proyectos estructurales son las deficientes memorias de cálculo que acompañaron los documentos estructurales. Me quiero detener un poco en este punto porque es relevante explicar que, tal como lo hizo Jorge, las memorias de cálculo son la base para cualquier diseño estructural. No es posible revisar un proyecto estructural sin tener una memoria de cálculo bien realizada. Un plano puede estar perfectamente dibujado, puede venir con todos los detalles, pero si la memoria de cálculo no me permite saber si eso está realmente bien hecho, no puedo revisarlo. Y el proyecto, prácticamente en todos los edificios relevantes, tanto, por ejemplo, como dice la lámina, el procesador central y los espigones, que eran obras de la ruta crítica, tuvieron deficiencias fundamentales en su memoria de cálculo en las primeras presentaciones. Otro aspecto de relevancia viene dado por el emplazamiento que tiene el aeropuerto, y es que no se incorporaban, en muchos casos, los esfuerzos de las napas freáticas, lo que repercute de manera importante en el diseño de las fundaciones. Tanto es así que el diseño de las fundaciones para los edificios de estacionamiento debieron reformularse y pasar a realizarse mediante pilotes de profundidad. Hay aspectos más de forma, como por ejemplo que se reinició el subcontrato de ingeniería de algunos de los edificios, con lo cual como por ejemplo el espigón C, lo que retrasó la ingeniería, el conector C. El ejemplo más clásico son la atomización que tuvo la presentación de los proyectos, donde, por ejemplo, el procesador central inicialmente estaba estructurado en un cuerpo, en un proyecto, y hoy día estamos revisando 20 subparcialidades, donde las primeras 8, que veremos un poco más adelante, son un tema constructivo, pero las siguientes son netamente especialidades dentro del edificio. Lo mismo pasa con los espigones C. Los espigones C, que era 1, hoy día son 12, pero son 4 espigones, es decir, tenemos 48 parcialidades para los espigones. Otra falencia importante fue la desordenada y sin una secuencia lógica de entrega de los antecedentes. Si miran esta lámina, las 2 primeras columnas son las revisiones A y B. Pasaron 7 meses
para tener una revisión, ni siquiera C, revisiones D, de algunas especialidades, y recién 9 meses después, en el año 2017, se volvió a recibir revisiones A. Cabe señalar que esto es para los edificios cubiertos, que son 2, que en octubre se separaron en Oriente y Poniente, como parcialidad. El edificio Poniente se está desarrollando el día de hoy y el Oriente aún no ha ingresado para su revisión. En relación al impacto que tienen la revisión del PIB y la ruta crítica, nos vamos a centrar, tal como lo hace el concesionario, en 2 edificios principales: el procesador central terminal T2M y los espigones ponientes C y E. Bueno, ese es el terminal central T2M. En la primera entrega, el T2M estaba contenido en la parcialidad 29 y las observaciones principales fueron las que hemos planteado recurrentemente: falta de memorias de cálculo, documentos completos, etc. No obstante, la revisión B, como ya les dije, no modificó en nada la entrega de revisión A, tampoco la revisión C, dado que la prioridad para el diseño estructural estaba dado para los espigones. Por lo tanto, en julio del 2016 no teníamos un proyecto que era posible de revisar. Posteriormente se hicieron muchas reuniones para poder avanzar en esto entre noviembre y agosto, entre agosto y noviembre del 2016. Se hicieron reuniones para que poder avanzar en el desarrollo del proyecto, y no fue solo hasta diciembre del 2016, 10 meses después de la presentación inicial, que se tuvo un proyecto, una parte del proyecto para ser revisado, y este es el proyecto de pilotes, que predefinía las fundaciones. No obstante, este proyecto tampoco pudo ser iniciado porque se presentó una nueva división de este edificio. Durante el año 2016 el edificio se dividía en 4 partes, que eran nada más que 4 cuadrantes que ordenaban los planos. Sin embargo, en febrero del 2017, a un año del inicio de la revisión del PIT, se solicitó dividir el T2M en 8 cuerpos, que eran susceptibles de ser calculados y construidos secuencialmente. La propuesta de la concesionaria fue analizada y aprobada por la impresión fiscal, iniciándose nuevamente la ingeniería del T2M prácticamente desde cero. En julio del 2017 se inició la revisión estructural del T2M mediante la modalidad de 8 cuerpos. Hasta esa fecha no había un proyecto que pudiese ser aprobado, solamente el proyecto de pilotes que se había aprobado común. La revisión de los diferentes cuerpos, tal como dijo Gilles en su presentación, terminó en abril del 2018, pero el promedio fueron de 3 a 4 meses cada uno de estos cuerpos, pensando que partieron desde cero. Esto fue completamente nuevo. Nada de lo anterior servía para poder revisar esto mediante 8 cuerpos. Ahora, si analizamos directamente cómo impacta en la ruta crítica, el informe de HED y la reclamación del concesionario indica que la revisión del T2M tomó un poco más de 2 años, lo que es verdad. En eso no hay mentira. Pero no hace mención de algunos aspectos relevantes. A fin del 2016, 10 meses después del ingreso al PIT, se pudo tener una parte del proyecto para ser revisado. En febrero del 2017, un año después del ingreso al PIT, la concesionaria presentó una nueva modalidad de ejecución de la ingeniería del proyecto. Y en julio del 2017, a 17 meses del ingreso del proyecto en revisión A, comenzaría a revisarse la ingeniería de la unidad estructural más importante del aeropuerto de Santiago. Al analizar el impacto de esto dentro del cronograma de construcción del T2M, se puede concluir que las obras preliminares no se vieron afectadas. Acá no tenemos la carta Gantt, pero trabajamos sobre la misma carta Gantt que tiene el concesionario. Y el programa indicaba que la aprobación debía obtenerse en diciembre del 2016, pero obviamente, dada la modificación de la presentación, esto no pudo ser así. Y si visualizamos el avance que tiene el día de hoy el T2M, estimamos que la finalización va a ser en el primer trimestre del 2019 y la finalización del programa era enero del 2019. Es decir, tenemos un atraso de 30 a 45 días. En relación a los espigones, el proceso de aprobación de los espigones fue más ágil porque la concesionaria se concentró y le dio prioridad a la ingeniería de las fundaciones de las estructuras, tanto de hormigón como de metálica.
Con esto se logró que las aprobaciones para estas partes del proyecto solo se vieran retrasadas en un mes de acuerdo a lo indicado en el programa del concesionario. Además, las obras de piloto y fundaciones se iniciaron en las fechas que estaban programadas. Las obras civiles superiores de los espigones ponientes se iniciaron en la fecha programada y sufrieron una desviación de tiempo de aproximadamente 33 días respecto al programa, algo relativamente normal para este tipo de construcciones. Por lo tanto, el análisis indica que la aprobación del PIT no tuvo injerencia en los plazos de construcción de la obra estructural de los espigones. Sin embargo, el problema de los espigones radicó en la ingeniería y construcción de la fachada y la techumbre. Respecto a esta ingeniería, presentaron un atraso muy grande respecto a lo programado y la aprobación de estas se realizaron recién el 20 de diciembre del 2017. Pero este atraso tiene su génesis en un precario proyecto presentado desde el inicio. En la revisión al proyecto fue entregado, estaba sumamente incompleto, se devolvió casi por completo a la concesionaria. De hecho, como anécdota, se recibieron 28 documentos, pero de estos 28 documentos de arquitectura, solo 5 venían mencionados en la carta de entrega. Es decir, teníamos más documentos de los que la concesionaria había ingresado. La revisión B no varió mucho, la revisión C tampoco, prácticamente no hubo modificaciones. Recién en julio del 2017 se tuvo un proyecto que podía ser revisado, pero que tenía todas estas deficiencias que están acá, que son las que hemos reiterado insistentemente: falta de memoria de cálculo, no presenta desarrollo de los elementos que las componen, etc. Por lo tanto, volviendo a la misma análisis que hicimos con el TDOM, si analizamos lo que indica la concesionaria y GED en su informe, la aprobación de esto tomó prácticamente 2 años. Disculpa, queda 3 minutos. Vale. Pero tampoco se hace cargo de decir que en mediados de 2017, 17 meses después, tuvimos la primera revisión que era posible de revisar. Y a modo de ejemplo, las memorias de cálculo se ingresaron en octubre del 2017, los procedimientos de trabajo en septiembre del 2017, y de acuerdo a la concesionaria, el inicio de su obra era en agosto del 2017. Como conclusión final, lo que queremos decir es que las Valen imponen a la concesionaria obligaciones de presentar el PIT cumpliendo con todas las exigencias técnicas, de manera a permitir la revisión por parte del inspector fiscal. Ellos declaran que el MOP ha sido sumamente poco diligente, pero si hubiese sido así, no se hubiera aceptado avanzar en revisar parcialidades incompletas o especialidades dentro de una parcialidad si no hubiese sido con el afán de avanzar en el proyecto. Desde nuestro punto de vista, si existió algún retraso en el proceso, ha sido responsabilidad del desorden de Nuevo Pueblo. Muchas gracias. Señora Presidenta, nos falta un capítulo que podemos presentarlo inmediatamente y nos descuenta el tiempo del segundo bloque, o lo dejamos en segundo bloque, que es relativo a la asesoría de la inspección fiscal. Entonces lo dejamos a decisión del panel. Lo dejamos para el segundo bloque, por favor. Vamos a iniciar las preguntas. Fernando Avara. Me gustaría aclarar el rol que tuvo IDIEM en el inicio de este proceso. Digamos, él estuvo como asesor de la inspección fiscal, ¿no? ¿Así? ¿Me puede aclarar el rol que tuvo IDIEM? Al comienzo Sí, se le solicitó a IDIEM que apoyara al Ministerio en el proceso de revisión del proyecto de plataforma. IDIEM no tiene vinculación con el MOP en el proceso de revisión del proyecto de los terminales, solamente en el tema de plataforma. Pero para usted es una entidad confiable. Sí, IDIEM es una institución, más que una empresa, es una institución, es una rama de la Universidad de Chile, tiene una trayectoria larguísima en el tema de la ingeniería. Lo que nosotros hemos comentado aquí es que el análisis que hace es un análisis parcial. Okay. Me imagino que es el trabajo que le han encomendado. Okay. ¿Ya? Pero, claro, él hace el análisis respecto a los tiempos que él esperaría que se pararan los proyectos. ¿Ya? Pero en ninguna parte del informe de IDIEM hace un comentario, un análisis, alguna clasificación
respecto a la calidad y suficiencia de los proyectos presentados. ¿Ya? Ahora, IDEM, al igual que la Consejería, esperaría que el proyecto fuese sido aprobado en segunda vuelta o en primera, todos, nosotros también. ¿Ya? Pero IDEM lo sabe que eso no es la política, no es el estándar. ¿Ya? Eso no quita que si sucede, sin duda, si el proyecto viene en condiciones de ser aprobado, se va a dar aprobado. El Ministerio no tiene ningún interés en estar más tiempo haciendo la misma labor, es bastante aburrida además. Hay un comentario en la presentación de la discrepancia relacionado con, siempre a propósito de los plazos, pero en este caso de las aprobaciones de la DGA, de la Dirección General de Aeronáutica y de la Dirección de Aeropuertos, que se habría presentado observaciones después de un año, digamos. ¿Cómo se hacen cargo ustedes? Porque no vi una respuesta de ustedes en la presentación, en las observaciones. A ver, observaciones de fondo y contenido respecto a la DGAC y la DAP, yo no recuerdo, ya, apóyame Claudio si hay un error, pero también es cierto en que en la base establece los plazos máximos que tiene cada institución en revisar los temas, ¿ya? En la competencia de los temas de seguridad y en los temas de proyecto diferencial. No obstante, ambas instituciones revisan y nos apoyan en la revisión integral de los proyectos, pero con énfasis en lo que son sus especialidades. Sin duda, si nos llegara alguna observación relevante, nos haremos cargo de ella en el proceso de revisión. Pero está claro que si una observación llega 10 meses después de haber sido enviado al proyecto, nuestra postura ha sido, nuestra posición como inspección fiscal ha sido, sabe que llegaste al placé no vale. ¿Ya? Esa ha sido la filosofía. Si se ha acompañado, perdón, si se ha acompañado la consideración, ha sido más bien una indicación que es una indicación menor que no tiene impacto en el proyecto, puede ser también una solución que se puede implementar como una mejora en la fase de construcción. Pero no vamos... Si hubiese sido algo importante... Disculpe, lo que pasa es que la DGAC y la DAP, por lo menos en lo que es fuera la discrepancia, porque ellos solo comentan arquitectura. La DAP y la DGAC, excepto en el lado aire, donde la DGAC es relevante, pero un proyecto pequeño que no tuvo mayores retrasos, 60 días según lo que declaraba la concesionaria. Ellos no tienen mayores comentarios respecto, por ejemplo, al tema estructural, porque no es su competencia. ¿Ya? Han llegado cosas fuera de plazo, es probable, pero siempre generan basada en el lado arquitectónico, más que estructural y que afectara en demasiada la ruta crítica. Ok, gracias. Para los abogados, quería preguntarles, ¿cómo resuelven ustedes la distinta visión respecto una visión publicista o del derecho público administrativo versus una visión más civilista de la equivalencia a las prestaciones, digamos, y la bilateralidad, contratos onerosos, conmutativos, etcétera? ¿Cómo ven eso a propósito del impacto, digamos, que finalmente pueda tener, porque entendemos desde el punto de vista del derecho público administrativo las prerrogativas que pueda tener el Estado, ¿no es cierto?, en este tipo de obras, digamos, donde claramente tiene una prerrogativa exorbitante, como se dicen los administrativistas, digamos. Pero desde el punto de vista más del derecho privado, evidentemente que esas facultades exorbitantes muchas veces pueden ocasionar un impacto en una empresa privada, digamos, y en su derecho de propiedad o en la forma en que está previsto que desarrolle su proyecto. Entonces, ¿cómo resuelven ustedes esa dicotomía, si se quiere? Acá estamos, entiendo yo, hay normas de orden público, en fin, pero de alguna manera también si uno lo analiza solamente desde el punto de vista del derecho administrativo, es muy claro que uno puede decir, mira, en realidad esto tiene que estar resuelto a satisfacción del MOB 100%, y si no, no pueden iniciar la construcción, digamos, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde, digamos, pueden ser esas iteraciones, digamos, por el impacto que eso también puede producir, digamos, desde el punto de vista privado? Sí, lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista jurídico, y muy bien lo decía nuestra contraparte, ambas partes tienen la motivación de que la obra se termine en el menor tiempo posible.
el MOP tiene un compromiso público con la comunidad de poder entregar este aeropuerto en los tiempos estimados. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto en el marco la normativa contractual y la realidad jurídica que tiene el contrato, porque nos extraña mucho que nuestra contraparte en este contrato apela mucho a la buena fe, pero se le olvida un poco que está sujeto a normas que están en una dicotomía público-privada. Y se le olvida también que para poder exigir tiene que cumplir. Ellos nos plantean una tesis desde el punto de vista de su discrepancia que ignora absolutamente su actuar y parten de un análisis, además en nuestro concepto errado. Hoy día la presentación omite mucho de las interpretaciones que ellos hacen en su escrito de discrepancia, las omiten derechamente, no se hacen cargo, que nosotros aclaramos nuestras observaciones y que son parte de esta presentación. Por ejemplo, el hecho de que ellos en su programa de obra hayan considerado 2 revisiones y 150 días absolutos, y dando a entender que no importando cómo estuviera el proyecto, el MOP tenía la obligación de aprobarlo en ese plazo. Entonces, lo que nosotros hemos querido colocar en foco, que eventualmente nosotros, obviamente esas facultades exorbitantes no pueden caer en la arbitrariedad, pero lo que nosotros estamos diciendo, un adecuado análisis de los hechos, acredita que el MOP no ha caído en una arbitrariedad. Lo acabamos de ver, que ellos plantean un universo de 8.000 documentos, pero en ningún momento aclaran, porque en el fondo lo que dejan ver es como que hay una secuencia lineal y que ellos van respondiendo y en el fondo dando cuenta de estas observaciones o deficiencias del MOP, pero en ningún momento aclaran que 10 meses después, borrón y cuenta nueva, y ingresan un tema totalmente distinto a lo que habían presentado. Lo que no es coincidente ni lógico con los hechos que ellos relatan, que esto sería por una falta de capacidad del MOP. Porque si su proyecto estuviese presentado, bueno, la falta de capacidad se manifiesta en la no evacuación de las respuestas, pero no sigue el mismo proyecto. Pero aquí el actuar errático no ha sido del MOP, ha sido de la concesionaria. Y lo que hemos querido hacer ver es que la obligación de elaborar el proyecto es de ellos. Nosotros somos el ente revisor y por cierto que estamos sujetos a una dinámica y a compromisos pactados en el contrato en términos de plazo, pero también estamos sujetos a la responsabilidad de aprobar un proyecto que sea seguro y que sea operable en el tiempo. Y obviamente, si no cumple esos requisitos, la inspección fiscal tiene la obligación de no aprobarlo. Ok, gracias. A ver, yo tengo la siguiente pregunta. En relación al tema que plantea la concesionaria, que podemos calificar de cualitativo, en cuanto a la capacidad revisora del equipo, más bien no por su competencia o calidad, sino que por ser insuficiente la cantidad de revisores. En ese contexto, quisiera que me cuenten un poco o que expliquen, relaten, en relación a la resolución número 1, que aprueba la modificación con fecha 22 de marzo del 2018, que esa es la extensión de agosto a diciembre, ¿no? Y luego, de diciembre a abril, no hay asesoría de la inspección fiscal y el MOP en su escrito observaciones o observaciones a la discrepancia, plantea que eso ocurrió porque no se podía sancionar otra modificación hasta que no estuviera efectivamente generada la anterior. Quisiera que me explique eso y que además, por favor, nos cuente. Yo entiendo que ahí se señaló que se había de alguna manera complementado con profesionales de la Dirección General de Concesiones, pero quisiera que nos explique con un poco más de detalle, por favor. Señora Presidenta, eso es parte del último capítulo. No sé si le damos respuesta inmediatamente o después en el segundo bloque cuando se presenten las láminas y el capítulo completo. ¿Se lo planteo? Ya, perfecto. Ok. Perfecto. La otra pregunta es en relación al nuevo proyecto que dicen ustedes que presentó. Aquí yo tenía registrado que, claro, el oficio 851 del 16 de junio de 2016, el inspector fiscal insta a la concesionaria a presentar un nuevo PID debido a la deficiencia
de lo presentado hasta ahora. Entonces, es ahí cuando presenta esta nueva versión, digamos, a partir de ese momento, ¿no? No, él no realiza ninguna actividad respecto al 851. Bien. Él sigue respondiendo observaciones Es que tal como si nada hubiese pasado. Sí, eso es lo que Y no me parecía cumple de los la hechos. instrucción del inspector fiscal. De hecho, 3 días después él pide un aumento de plazo. Eso es todo lo que ejerce respecto o lo que manifiesta después de ese oficio. Él sigue respondiendo revisiones C, D y hasta ahora. Eso sería por ahora mis preguntas. Roberto Añerel. Yo quería hacer una pregunta respecto a las bases, porque las BALI dicen en el 1.92, en la presentación del MOB, que la sociedad concesionaria deberá presentar al inspector fiscal el PID en un plazo máximo de 300 días desde el inicio de la concesión. Primera pregunta, ¿cuál es el inicio de la concesión? Porque aquí hay 2 fechas. ¿Me pueden contestar eso primero? El inicio de la concesión es el día de la publicación en el diario oficial. Ok. El primero en abril o Ahí- 12 de abril o por ahí. Ahí comienza el contrato de concesión. Después tiene alguna etapa, pero ese es el diseño del contrato de concesión. Muy bien. Es que después hay una fecha que tiene que ver con el plazo, que es en noviembre, que son 45 años. Y es un caso especial en este caso porque era una concesión en funcionamiento y había que traslaparse. Entiendo eso, digamos. Por eso hay una especie de confusión en los programas de cuándo comienza y cuándo... Pero me queda claro, digamos. Sí, por estar en fase de operación, por Claro. ser una relicitación, se adjudica la concesión, pero esta comienza una vez que termina la concesión anterior. Correcto. Entonces hay una PSP1, Exacto. en la PSP1, que es en noviembre, si mal no recuerdo, del año 2015, termina la concesionaria anterior y esta concesionaria toma la administración del aeropuerto. Pero los Perfecto. plazos de la concesión parten desde el día de la publicación del decreto de adjudicación en el diario oficial. Ok. Y siguiendo con las mismas bases, dice que 300 días del inicio de la concesión, a excepción del proyecto de pavimentos del área de movimiento de aviones, que se entrega, supongo que dice después 150 días después. Exactamente. Entonces, eso dicen las bases. Y siguiendo con esto mismo, dice, el inspector fiscal tendrá un plazo máximo de 60 días desde la presentación de antecedentes de revisión. Bueno, todo el resto ya sabemos en qué estamos, digamos. Mi pregunta tiene que ver con, ¿hay incumplimiento o no hay incumplimiento al no haber entregado el proyecto a los 300 días, tal como indican las bases, desde el punto de vista legal, El digamos? proyecto se entregó el 15 de febrero a los 300 días de iniciado el contrato, El PID. el PID. Y el proyecto de movimiento de aviones se entregó en septiembre del 2015 a los 150 días establecido por la base. O sea, la concesionaria cumplió la entrega de ambos proyectos. Ya. Y hasta el 2017 seguíamos entregando proyectos. De plataforma, del edificio. Y eso son todas iteraciones, entonces. Exactamente, son iteraciones. ¿Y tanta iteración es razonable para un proyecto, digamos, de una empresa experta que en 300 días tenía que terminar el proyecto y 2 años después todavía seguimos entregando proyectos? No sé si es razonable o no. Lo que sí podríamos decir es que para la magnitud del consorcio de esta concesionaria, para nada era esperable esta condición del proyecto. La integración de quienes configuran la concesionaria son empresas que tienen vasta trayectoria en construcción y también vasta trayectoria en tema aeroportuario y en operación de aeropuertos. La verdad que efectivamente como MOP esperamos una expertise, una dinámica, un proyecto de mucha más finura, de mucha más precisión. Pero nada, eso podríamos hacer un juicio de valor. Digamos, lo que estamos diciendo Claro. es que en la medida de que no levante observaciones, vamos a seguir observando el proyecto hasta que logremos disponer de un proyecto en calidad suficiente para ser construido y que cumpla adecuadamente, razonablemente la normativa y las especificaciones del contrato. Ahora, ¿cómo se mide el avance físico entonces de un proyecto que se entrega a los 300 días y a los 700 días, 2 años después, todavía está en desarrollo? O no sé si son 2 años o 1 año y medio.
¿Qué avance físico tenía el proyecto cuando se entregó? ¿100%? Y después sigue el proyecto sin desarrollándose, o sea, no... No, es que los avances físicos se refieren a los avances físicos cuando hablamos del proyecto nos referimos al proyecto como un todo, que es ingeniería y construcción. No, pero hablando del PIT nomás. Bien. El PIT parte en 0 y termina en 100, si se mide como ingeniería. Pero cuando yo lo entrego con un 100, porque no lo puedo entregar con el 13, por decirlo. Sí, claro. Pero después sigo 2 años haciendo el proyecto igual. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando hablamos del avance en la ingeniería, no estamos hablando de qué parte de la ingeniería ha sido entregada. Lo que hablamos son qué parte de la ingeniería está siendo aprobada. Por tanto, el que haya entregado el 100% del proyecto, si en esa fecha o en esa versión hay un 10% de ella que es aprobada, el avance es un 10%. Llegará al 100% cuando disponga del 100% de los proyectos aprobados. No, sí, yo entiendo perfectamente aquello, pero eso no tiene nada que ver con lo que dicen las bases, digamos. Las bases dicen la sociedad concesionaria debe presentar el PIB en un plazo máximo de 300 días. Yo entiendo que esa es la revisión 0, si no, ¿cómo? No, Solamente esa la revisión A. es Pero no su lo primera dicen las bases, entrega. eso. Esa es su primera entrega es el día 300, ¿ya? Y el procedimiento habitual es que la primera entrega tiene una letra y la segunda sigue creciendo. Eso es un tema habitual en el tema de proyectos. Pero lo que pasa es que aquí hay una serie de comedias de equivocaciones, porque yo entrego un proyecto a los 300 días y entrego también el camino o el pavimento de los aviones a los 150, pero quiero empezar a construir. Se supone que yo entregué el proyecto y por eso quiero empezar a construir. Pero resulta que ustedes me dicen, no, el proyecto estaba un 10% aprobado nomás y el resto estaba todo malo. ¿Cómo vamos a construir entonces? O sea, algo no funciona en esta mecánica, digamos. O sea, Cuando ustedes me dicen, no, el proyecto hay que entregarlo con la revisión E. Bueno, ¿y cómo va a construir, señor, con la revisión E si hay que revisarlo y pueden pasar 2 años en revisarlo? No puede empezar la construcción en el 2016 como quería la concesionaria. Entonces, hay algunas contradicciones, digamos, en este proceso. Si me permite, Son raras en la administración de un proyecto de esta magnitud, digamos. en un proyecto de esta magnitud, el cual está indicado la parcelización y dada la magnitud del mismo, era posible dividir el proyecto en parcialidades. Y tal cual se dice, y lo que lamentábamos que la acción le haya costado comprender y hacer uso de esa herramienta, son parcialidades susceptibles de construcción. Si el edificio actual, como se han mostrado en las imágenes, hay un módulo central que es el T2M y tiene espigones, perfectamente se podría partir con aquella obra, con aquel espigón, con aquel conector, con aquel estacionamiento, con la plataforma, con qué parte de este magno proyecto esto era en condiciones de poder ser iniciado. Y seguirá avanzando conforme vaya obteniendo la aprobación de los proyectos. Por lo mismo que en las bases se hace una invitación al concesionario, no es una obligación, se le abre la posibilidad de que de todo el proyecto lo parcele. ¿En cuántas partes? En cuántas partes puedan ser construibles. De tal forma, y así está pensado, es que una vez que esta parcialidad cuente con la aprobación, pueda pasar inmediatamente a su fase de construcción. Como se ha planteado por la concesionaria, plantea que estos son eslabones distintos y estos son una serie de líneas que van traslapadas y pseudo paralelas. Esto no es hacer proyecto, terminar proyecto y parte del eslabón e iniciar construcción. Esto es posible, pero subdividido en un sinnúmero de líneas. O sea, podemos tener 20, 40 líneas en que avanzan con el proyecto y una que el proyecto, este proyecto de esa parcialidad, cuente con la aprobación, esa obra puede iniciar. Si entiendo bien, entonces esta programación es como un acordeón, digamos, es decir, crece o se achica y nunca tenemos una fecha fija, entonces como no hay fecha fija, ¿qué plazo estamos reclamando, digamos? Si no hay una fecha de término aquí. Como proyecto no hay fecha de término, lo que sí está indicado por base de licitación, de que desde el día que se inician las obras, en que se autoriza el inicio de obra, dispone de 4 años para terminar las obras para obtener la puesta en servicio provisoria. Eso sí está definido. Cuando empiezan las obras. Así, Desde el proyecto no esté 100% terminado. Sí. Ya, y las obras empezaron
4 de noviembre del 2016. 4 de noviembre. Y otra pregunta que tengo, ¿el MOP aprueba o no aprueba los programas de construcción de la concesionaria y de PIB, digamos? O sea, los programas del proyecto que presenta la concesionaria en la oferta, ¿no es cierto? Yo entiendo que es como en las concesiones que se vuelven a hacer, digamos, se vuelven a reprogramar o a representar y se presentan y el MOP tiene una etapa en que dice, estoy de acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué responsabilidad hay en esa aprobación, digamos, si después no se cumple, las fechas no empiezan? Porque, por ejemplo, aquí en el plan que presentó la concesionaria hay una fecha de inicio de julio. Y ustedes me dicen, no, pero es que en julio se entregó un proyecto, pero no era un 10% nomás, digamos. Entonces no puedo construir. Bueno, puedo empezar a construir a lo mejor con el 10%. Pero tampoco podía empezar a construir porque no tenía los seguros, digamos. Sí, en parte de la oferta, de la evaluación de la oferta, antecedente técnico de la oferta en etapa de licitación, hay un programa. Es una planificación conceptual. Sí. Como parte de la obligación del adjudicatario es entregar un programa de ejecución de obra con un poquito más de especificidad, con un poquito más de detalle, en fin. Como todo programa de obra, es una planificación futura y una intención de cumplimiento, ¿ya? Este puede sufrir modificaciones en el camino, sin duda, y lo más normal es que sufra, Claro, ¿ya? claro. Algunos se acortan, otros Sí. se alargan y otros se modifican en el camino, ¿ya? Sí, correcto. De hecho, tenemos alguna historia con proyectos en que hemos acortado las fechas de término de obra. Pero esto es una intención, ¿ya? En ninguna parte está en que tenga alguna herramienta el Ministerio de sancionar, amonestar a la concesionaria porque no cumple en rigor el programa. Es una alerta y en la medida en que uno puede tener la oportunidad, puede alertar al concesionario, sabe que no se está cumpliendo tu plan, ¿ya? Pero hasta ahí podemos llegar. El plan y la obligación de cumplir el plan es de la concesionaria. El MOP va haciendo una suerte de seguimiento, pero no es una herramienta que deba cumplir en rigor cada avance mensual, no es una obligación el cumplimiento pleno y total del programa de obra, es un plan de seguimiento. ¿Y cómo juega eso con los hitos que hay que cumplir entonces? Porque a una cierta fecha, a los 200 y tantos días, hay que cumplir con la PSPP, no sé cuánto. ¿Cómo juega ese acordeón, digamos, con esta obligación de la concesionaria de tener que cumplir con un hito? Hay dos temas de hito. O el hito también es un acordeón y se corre a gusto del consumidor, por decirlo así. Este es una suerte de acordeón, pero un acordeón que tiene un alargue máximo, que son los 4 años desde iniciar las obras, para terminar las obras y obtener la puesta en servicio. Ese en el plazo total del proyecto, pero ¿qué pasa con los plazos parciales, digamos? Hay una PSPP 2. Sí, el contrato... plazo parcial 2, creo, ¿no es cierto? Sí, el contrato tiene dos temas de hito. Uno, que son estas puestas en servicio parciales, ¿ya? Y no está asociado a ninguna obra en específico. El concesionario puede optar por seleccionar, indicar o proponer al Ministerio algunas obras que tienen condiciones de iniciar su operación. Y eso es una herramienta, una holgura, una flexibilidad que la debe tomar el concesionario, ¿ya? Estas son las PSPP, puestas en servicio provisorias parciales, ¿ya? Lo que está así obligado es a conseguirlas, pero ¿cuáles colocan esa fecha? Es decisión de él. Si coloca un espigón, el otro espigón, una estación de estacionamiento, una plataforma, un estacionamiento de superficie, el terminal T2, esa es una decisión que él verá conforme a su planificación. Y además hay una obligación de hitos de avance de porcentaje, ¿ya? Eso sí tienen un plazo que son bastante más duros respecto de avances de obra respecto al total del presupuesto estimado de ella. Ya esas obras, digamos, a esos plazos se le adicionan entonces las reiteraciones o las revisiones. No. Ninguna de estas condiciones tiene que ver con cuántas iteraciones tenga cada proyecto. O sea, si entiendo bien entonces, la PSPP 2 es fija. Sí. Las iteraciones son variables. Las iteraciones de los proyectos... Puede ser infinita, por decirlo. Puede ser infinita. La verdad que nunca lo son. No, No es posible, claro. Pero no está cuantificado, no está determinado, ni está condicionado si con una iteración se acortan los plazos o si pasa a las 5 se alargan los plazos. No hay ninguna vinculación de las obligaciones de hito
con las iteraciones que tenga el proyecto. Ni en este contrato ni en los anteriores de concesión tampoco han habido vinculaciones entre las iteraciones con las obligaciones del contrato. O sea, es una exigencia para la concesionaria cumplir con la PSPP2 en lo que dice el contrato, independientemente si hizo o no hizo el proyecto, el PID. O sea, está obligado a cumplir en la fecha que dice el contrato. Eso no se va a modificar. Lo que pasa es que las PSPP lo que buscan es que el concesionario pueda pasar algunas instalaciones, habilitar algunas instalaciones y pasarlas desde construcción a explotación y pueda empezar a explotarlas. Sí. Ese es el sentido que tienen las PSP o las puestas en servicio provisorias parciales. Sí. Los hitos de avances de obra se miden en función del avance financiero. Es decir, si él modifica el cronograma de obra y construye un edificio que le es más productivo y que le da más porcentaje de avance porque es más caro, obtiene el avance de obra. Entonces son hitos distintos. Los hitos de control de obra, control de avance, tienen una finalidad que es que la obra avance en el sentido lógico que tiene que ser. Y eso está sujeto a multa. ¿Perdón? Eso está sujeto a multa, pero es la obra. Estamos hablando de la obra. construcción. Y las otras PSP Y la no. otra PSP parciales son plazos máximos que él puede utilizar. Pero ¿qué incluye en ese cambio de pasar de construcción a explotación? Es resorte de él. Él elige si quiere un cenicero o un espigón. Él lo elige. Y él la solicita y tienen plazos máximos. Es decir, tiene la primera que es a los 12 meses, él la puede solicitar al mes 1, al Ya. mes 2. Y si, no cumple porque el proyecto no terminó, por ejemplo, ¿qué pasa? Claro, es solamente si no cumple lo que pidió en las PSP parciales. El único plazo que tiene multa es si no cumple la PSP 2, que es el plazo total del contrato. Si él pide tener un edificio X y no lo pide y no lo cumple, tiene una multa. Pero perfectamente, si él sabe que no lo va a lograr, no lo pide. O pide algo que haya logrado. No sé si se entiende un poco. Okay. ¿Listo? Ya. Sí. Ya. La señora Francisca Castro. Gracias por la exposición. Yo tengo, entiendo usted, señor Maureira, que el inspector fiscal, que también usted, así como el gerente general de la sociedad concesionaria, que tiene una vasta experiencia y nos mostró dónde él se había desempeñado en obras anteriores, yo entiendo que usted también tiene una vasta experiencia en grandes obras de infraestructura. Así es. Y en tal sentido me gustaría saber si en su experiencia uno puede suponer un mínimo de revisiones, o sea, unas revisiones A, B como revisiones máximas. ¿Es eso, en su experiencia, siempre ha ido más allá de la revisión A y B? En promedio, ¿son revisiones? ¿Cuántas revisiones, cuántas iteraciones han existido en su experiencia? A ver, yo creo que es difícil tener algún número estándar. Sin duda, proyectos de esta magnitud, ya hablamos de lo que es el terminal, no así plataforma. Plataforma es un proyecto bastante más sencillo, es un proyecto plano, tiene muy poco contenido. De hecho, salió aprobado la tercera versión, ¿ya? En los proyectos de edificación, las iteraciones efectivamente superan en la mayoría de los casos la tercera vuelta, ¿ya? En la concesión anterior de con la señora SCL, alguna de las partes del proyecto y llegamos hasta la versión O. En la versión anterior del actual aeropuerto. En el actual aeropuerto. Por Muchas tanto, gracias. hay ocasiones que excede mucho. Y entonces, por ejemplo, explíqueme, porque la sociedad concesionaria dijo que ellos esperaban que hubieran solo 2 revisiones, dado que ustedes habían aprobado el plan de ejecución de obras. ¿Cómo entonces se entiende que ustedes aprueben un plan de ejecución de obras y que pueda entenderse que hayan más de 2 revisiones? Lo que a nosotros nos corresponde como ministerio en la revisión del proyecto y después en la revisión del programa de ejecución de obra es que esto tenga un orden lógico de la secuencia de construcción y de su fase. No nos corresponde a nosotros decir si una obra
la ejecución de un espigón va a durar 2, 4, 16 o 22 meses. Eso es un compromiso de la concesionaria. Si ella cree de que va a presentar un proyecto de tal calidad que en la revisión C va a ser aprobada, cuando presenta el programa de obra, yo no tengo ningún argumento para decir eso falso. O sea, ok, esa es su intención, así lo va a hacer, se aprueba. Si él piensa que va a hacer la obra con 2 plumas o 2 torres, ok, ya, pues si mañana aparece con 16, mejor. O sea, la planificación, los rendimientos, el cómo conjuga las obras, es una decisión de la concesionaria. A nosotros nos toca solamente revisar en que esto tenga un orden lógico, que sea racionalmente lógico, la forma que pretende ejecutar la obra. Okay, hasta ahí nos entonces, corresponde. a priori, la aprobación de parte del MOB, del Plan de Ejecución de Obras, no los obliga a tener aprobar proyectos de ingeniería definitiva en plazos máximos. No nos obliga ni a aprobar el proyecto de ingeniería. Si él plantea que con 2 vueltas el proyecto se aprueba, que parte de su errado entendimiento, en que él cree que porque está dicho ahí, es una obligación del MOP aprobarlo en la segunda vuelta, independiente de lo que hubiese presentado. Si la segunda vuelta entrega planos vacíos, sin contenido, habría que aprobarlo según lo que uno desprende de la lectura de ellos. Del mismo modo, si ellos interpretan o creen o planifican que su obra, uno de los espigones o la ejecución de las fundaciones, las va a hacer en 3 meses, eso nos obliga a que al mes 3 tengo que ir a recibirle en forma satisfactoria todas las obras. Si al mes 3 la obra está ejecutada con observaciones o insuficiencias, haremos la observación. No nos obliga nada de lo que está en el programa de obra, solamente es un plan de seguimiento de las intenciones de orden lógico-constructivo, Muchas nada gracias. más. Cuando dice que las prioridades no fueron objetadas, ¿ya? ¿Cuál es la implicancia de eso para ustedes? Ninguna. Ya. Ninguna, porque Muchas si él gracias. tuviera prioridades efectivas, me imagino que las habría presentado según sus prioridades. Perfecto. ¿Corresponde que se use una carta Gantt de la construcción para determinar los plazos en que se tienen que aprobar las ingenierías? ¿Y qué relación tiene eso con que el riesgo de la etapa de construcción es de la sociedad concesionaria? A ver, los plazos de aprobación, Es que ellos mencionaron, perdóneme, cuando en la exposición de la sociedad concesionaria mencionaron que la verdad que la carta Gantt que estaban usando para el inicio de la construcción eran los planos de la carta Gantt de la constructora. a ver, ¿Corresponde eso? La carta Gantt es una síntesis de la programación, es una imagen resumida y práctica de lo que es la programación de obra. De nuevo, la carta Gantt, siendo un resumen simple de la programación de obra, no puede establecer condiciones a ninguna de las partes más allá de la intención de aquello. Las obligaciones están en el contrato, en la base de licitación, Perfecto. no están en otra parte, ni menos en un acceso. en un Muchas accesorio. gracias. Ahora vamos a los datos duros, porque ustedes nos están pidiendo pronunciarnos, o sea, nosotros nos podemos pronunciar sobre cosas objetivas. ¿Existe retraso? Sí, existe retraso. Aparentemente sí. Sí, no existe retraso. Si está claro que existe retraso, sí. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Ya? O sea, entonces la pregunta, ustedes, en la página 56 de su presentación, me dice que las memorias de cálculo eran deficientes. Sí. ¿Ya? Y después, en la página 63 de su exposición, me dice que la aprobación del PID del T2M, ¿ya? La revisión A no hay memoria de cálculo. La revisión B, entiendo que tampoco, porque es lo mismo que lo anterior. Y al parecer en la revisión C, no se ha desarrollado el proyecto de la nava frenética, ya. Bueno, lo que yo me gustaría para poder pronunciarnos es que me manden la fecha, ¿ya?, de cuando el detalle de cálculo de los esfuerzos en fundaciones. O sea, lo que usted está diciéndome aquí que no tenía en esa fecha. La estructura de hormigón y estructura metálica. Cálculo y diseño de acuerdo a los esfuerzos. Bueno, o sea, la parte de la memoria de cálculo. ¿Cuándo fue incorporada a la entrega del proyecto? Porque Okay. lo que pasa es que nosotros no podemos pronunciarnos. Usted dice
claramente que son insuficientes. La palabra insuficiente es un adjetivo calificativo que puede ser suficiente para uno, insuficiente para otro. Por lo tanto, yo no puedo entender o pronunciarme por algo que una parte declara insuficiente y la otra no. Ahora, usted me declara que sin memoria de cálculo, ya estamos entrando más en datos duros, no se puede pronunciar. No se puede. La memoria de cálculo comprende varias cosas, ¿cierto? Entonces, faltan algunos aspectos de las memorias en la memoria de cálculo. Entonces, dado que ese es el argumento de ustedes dice que en realidad fueron muy diligentes, lo que pasa es que no tuvieron la información completa para poder aprobar, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario saber cuándo tuvieron la información completa, ¿ya? Okay. ¿Cuándo? Y tal vez memoria de cálculo, dice, no hay memoria de cálculo. Ya, cuando la revisó, cuando la recibió. Después parece que en diciembre del año 2016, dice, tras 10 meses desde la presentación inicial, se cuenta con un proyecto factible de ser revisado. ¿Qué quiere decir eso? Ahí usted tenía todos los antecedentes. Quiere decir que usted tendrá alguna guía, alguna recepción de información en esa fecha en que termina de tener todos los antecedentes para el análisis. ¿Cierto? Aportaremos el detalle de las fechas y las entregas de cada una de las versiones y en qué fecha efectivamente se entrega la memoria de cálculo en su integrada a el proyecto que se está presentando. La memoria, lo que se necesita, y por suerte aquí hay ingenieros más duros que yo, pero lo que necesitamos exactamente es la información que le permitió a usted aprobar el PIT, o sea, aprobar esa estructura, ¿ya? La fecha en que le llegó toda la información, ¿ya? Porque de lo contrario es muy difícil, ¿ya?, pronunciarse por algo que es cualitativo. Yo necesito saber los datos duros. Y por lo tanto, si usted me dice que el 10 meses posterior, recién ahí, tuvo todos los antecedentes, recién ahí sería entonces, entiendo yo, como que la revisión A. Eso es lo que debería haber entregado en la revisión A. Eso debería haber sido. ¿Cierto? Sí, pero no ¿Eso fue. se entiende? Ya, sí. Correcto. Pero entonces, necesito que usted me entregue los datos duros, porque de lo contrario, nosotros no podemos pronunciarnos por calificaciones, lo mismo que con el IDIEM, no podemos pronunciarnos con calificaciones. Ustedes mismos critican al IDIEM por pronunciarse por los datos si se atrasan o no se atrasan en día, sin la suficiencia del proyecto. Si usted ¿cierto? me permite, sí, eso es efectivo. Si usted me permite solamente una aclaración. En los proyectos y en el desarrollo de la ingeniería no es posible revisar planos si no viene con la memoria. Hay otros documentos y otras especialidades, como podríamos decir arquitectura, en que tú lo revisas por la imagen, por los conceptos. En el tema de la memoria de cálculo, fundamentalmente lo que viene el plano es el dibujo de lo que los números te piden por cantidad de fierro, por espesor. Por tanto, si no sé cuánto espesor requiero en los perfiles o cuánto fierro requiero, malamente puedo saber si el dibujo puede estar de maravilla y puede estar muy bien, pero no sé si con ese fierro es suficiente. Eso entendemos. Lo que necesitamos son los datos duros de cuando estaba presentada la información que se necesitaba para poder aprobar. También usted dice en la página 76 de su presentación, dice, revisión A, presentación absolutamente incompleta. Ese tipo de declaraciones, que está bien para hacerlas acá, pero yo necesito el fundamento. No sé qué quiere decir incompleto. O sea, incompleto entiendo lo que quiere decir, pero no es un adjetivo calificativo. Usted calificando algo que yo no tengo los datos duros. Yo no puedo después decir, ¿sabe qué? Porque el Ministerio de Obras Públicas dice que estaba incompleto. Quiero saber cuándo recibió usted, objetivamente, con fecha de timbre, ¿ya? Sí.
tiene que estar timbrado, tiene que ser una recepción oficial, Sí. ¿ya? Los datos que le permitían a usted, ¿ya? Tener una evaluación para poder tomar una decisión. Yo creo que con esa tarea los dejo, porque de lo contrario, asimismo, la sociedad concesionaria podrá hacer lo suyo. Yo me imagino que tendrá su posible réplica ahora, pero creo que es importante para nosotros. Sigo leyendo. Faltan planos de detalle y las referencias a ellos. Bueno, entonces, ¿cuándo les llegaron los planos de detalle? No se presenta memoria estructural de las fachadas. Bueno, entonces, ¿cuándo les llegaron las memorias de fachadas? Bueno, Okay. es importante porque de lo contrario entendemos que aquí hay una discusión de que hay atraso, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién es responsable? Así es. Esas serían mis preguntas, porque la próxima la voy a hacer en la réplica cuando ustedes hagan la parte de la asesoría. Muchas gracias. Ok. Gracias. Terminamos este primer ciclo. A continuación tenemos 15 minutos, solo 15, por favor, para que no se extienda hasta muy tarde, de descanso, y las partes presentan 15 minutos cada una.